Continuamos y presentamos a nuestro siguiente invitado en el día de hoy, Carlos Sánchez Berzaín, abogado y politólogo. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros a esta hora. Don Carlos, para hablar un poco sobre este escándalo desde el punto de vista diplomático que acapara en estos momentos la atención de los internacionalistas entre Buenos Aires y Caracas, y es que el representante diplomático de Argentina se ha reunido con Nicolás Maduro solicitando ayuda energética. Es decir, pareciera que desconoce lo que existe en Venezuela en materia de producción deficiente de la producción petrolera, o le han dicho otra información y cuenta también ya con la aprobación de Nicolás Maduro y Miraflores para darle lo que pidan. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Mire, la relación que se ha establecido a nivel diplomático, entre comillas, entre la dictadura de Venezuela y el gobierno paradictatorial de Fernández Kirchner de la Argentina, obedece a la naturaleza de cada uno de estos gobiernos. Primero, Maduro es un régimen dictatorial que controla un narcoestado y que trata de hacer del petróleo, en este momento de crisis mundial generada por la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania, trata de hacer de eso un capital y ofrece cosas que no tiene capacidad de entrega ni de producción de todo el petróleo que supuestamente ya ha ofrecido y puede vender a Estados Unidos, a Europa, a la Argentina y al resto de los países. Y el tema de la Argentina es una situación de desespero de un país, de un gran país que está siendo llevado a la crisis, que está en crisis y que tiene una situación económica muy, muy grave, en la misma metodología en que convirtieron a Venezuela el país más rico de Latinoamérica en lo que es hoy día. O sea, son tal para cual los dos gobiernos. La única diferencia es que el gobierno de Fernández Kirchner está asentado en una democracia. La Argentina es una democracia con un gobierno paradictatorial, quiere decir al servicio de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, castrochavismo, que bajo la jefatura de Cuba están integradas por Venezuela como su principal plataforma, Bolivia y Nicaragua, y que tienen además el apoyo también paradictatorial del gobierno de López Obrador de México. O sea, lo que usted está viendo en la relación entre Venezuela y Argentina hoy día es cualquier cosa menos diplomacia, menos derecho internacional. Es el show off, es la puesta en escena del hambre y la gana de comer. Así es, pareciera más bien un pase de factura, porque también la respuesta de Nicolás Maduro hacia este representante diplomático fue decirle inmediatamente: tenemos cosas pendientes como un avión secuestrado. Con este talante, avión secuestrado, estamos hablando de una empresa entre comillas fantasma, que tiene muchas irregularidades, Entrasur, cuya tripulación, 14 integrantes al menos venezolanos más los iraníes, están en esta lista, y que bueno, sabemos toda la cantidad de irregularidades en relación a este avión que se encuentra en estos momentos todavía retenido por las autoridades argentinas. Como que está en estos momentos también Miraflores temiendo por cualquier cosa que pueda suceder a raíz del descubrimiento de los trazos de este avión. Mire, además de los hechos que usted muestra, que son todos ciertos, lo que estamos viendo en la Argentina es lo que le decía. Mientras Venezuela, bajo el control de la usurpación de Maduro, es una dictadura castrochavista plena, la Argentina es un país con democracia, pero con un gobierno paradictatorial, con un mal gobierno. Y un gobierno además al servicio de las dictaduras, que ha puesto toda su política exterior en ese rumbo. Y el hecho de que ese avión esté retenido en la Argentina es una muestra de que hay independencia del Poder Judicial Federal. Es una muestra de que en la Argentina hay libertad de prensa. Es una muestra de que en la Argentina pesa la opinión pública, y eso es lo que rescata la democracia argentina. Cosa que no sucede ni en Venezuela, ni en Cuba, ni en Bolivia, ni en Nicaragua, donde obviamente cualquier decisión judicial pasa por la orden que da el dictador, y los llamados jueces, que no son otra cosa que operadores del terrorismo de Estado y del encubrimiento, de la impunidad, de los crímenes que cometen los dictadores y su grupo, pues obedecen. Entonces, esta relación que usted comenta hoy día entre la Venezuela dictatorial, que marca además el quiebre que ha hecho el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
Hay que recordar que el gobierno reconocido para la Argentina antes de Fernández Kirchner era el gobierno de Guaidó. Han quebrado el proyecto de lo que es el Grupo de Lima y han pasado a reconocer una dictadura, además de ponerse al servicio pleno de Cuba, a la que le mandan recursos y a la que sostienen abiertamente, además de sostener un mecanismo de conspiración desde la Argentina a Bolivia que ha permitido reinstalar la dictadura y hacer que el dictador Evo Morales retorne como dictador en jefe en el marco de un gobernante que es hoy día Arce Catacora. O sea, la inconducta del gobierno de Fernández Kirchner desde Argentina es plena, pero pese a eso, sus amos, en este caso Cuba y Venezuela, les piden más. Sí, y ahora, en función de lo que acaba de mencionar, en el cambio de timón dentro de Argentina, estos cambios de administración en gobiernos del hemisferio han provocado también una reformulación del gobierno interino, en este caso encabezado por parte de Juan Guaidó. La comunidad internacional le ha fallado al compromiso de la defensa, de la restitución de la democracia en nuestro país, en Venezuela, a raíz de este tipo de reacciones, a raíz de también el alivio de sanciones por parte de la Casa Blanca, como también otra cosa que sucede acá en Estados Unidos hacia Miraflores. Eso no es tan así, José. El que ha fallado en el rescate de la democracia en Venezuela ha sido el grupo venezolano que debió formar un gobierno de transición que estableció una presidencia en la persona de Juan Guaidó, pero que nunca la ejerció. El famoso G4 o el grupo que ha pasado por años en una situación primero de declaraciones muy intensas y después ha permitido la reposición no solo de la vigencia, sino del control efectivo que tiene ahora el dictador Maduro. Es una cosa y la otra. Hay tiempo para todo y el momento en el que Guaidó pudo formar un gobierno, pudo ejercer una amenaza creíble y pudo recuperar la democracia para los venezolanos, lamentablemente ha pasado y eso produce un desgaste a nivel internacional, pese a lo que sigue teniendo reconocimiento de un poco más de 50 países. Hay algunos países como Argentina, como el Perú, que han retirado ese reconocimiento por los cambios políticos que ahí se han producido, pero si usted revisa lo que llamaron el Estatuto para la Transición a la Democracia en Venezuela, que fue lo primero que la Asamblea o el Poder Legislativo legítimo de Venezuela aprobó después de que Juan Guaidó fue instituido como presidente legítimo, ha de ver que ahí está el error de todo, porque Sí. ponen una agenda, un camino para la recuperación de la democracia y lo primero que dice que van a cesar la usurpación y después van a hacer un gobierno de transición. Y era absolutamente al revés. Juan Guaidó tenía que haber hecho un gabinete, tenía que haber ejercido como comandante en jefe, tenía que haberle pedido a las Américas y al mundo la conformación de una fuerza armada transnacional bajo su mando y bajo su responsabilidad, bajo el poder soberano que él representa de Venezuela, para presentar la amenaza creíble al usurpador, pero nada de eso ha pasado y hoy Sí. día estamos en un momento en el cual esa figura se ha desgastado y más bien reconocida como oposición nada más, Así es. está pidiendo volver a una mesa de negociación en México en la que solo gana la dictadura. O sea, eso de echarle la culpa a la comunidad internacional por cosas que no hacemos, y lo pongo en plural porque hay dos transiciones que han fracasado casi al mismo tiempo en América Latina, de la democracia a la dictadura. El fracaso más rotundo y claro ha sido el de lo que debió ser transición en Bolivia, donde la presidenta Yanine Áñez simplemente malogró aquello y ahora está presa por la gente a la que le permitió permanecer en el poder y a la que no terminó reponiendo la Constitución de la República de Bolivia, entre otras cosas. Y el tema de Venezuela, que tiene estos y otros problemas y que ha llevado a que simplemente ni Bolivia ni Venezuela recuperen sus democracias y constituyan lo que yo ya he escrito en varias ocasiones. Son Sí. las dos transiciones fallidas de la región, lamentablemente para la región y para los pueblos de Bolivia y Venezuela. Volvemos nuevamente a revisar situación diplomática entre Buenos Aires y Caracas, don Carlos. Y es que el encargado de negocios saliente de la Embajada de Argentina en Venezuela, Eduardo Porretti,
ha dicho todo lo que ha tenido que atravesar durante su misión diplomática en Caracas. Es decir, ha develado que no hay servicio de agua potable, la inseguridad, fallas en la comunicación, todo esto a través de las redes sociales. Y esto también como que ha levantado un poco de molestias entre el nuevo designado para la diplomacia argentina en Caracas cuando ha presentado los credenciales ante Nicolás Maduro. ¿Esto qué puede ser? ¿Qué puede representar para un diplomático que luego de una misión y una persona de carrera como el señor Porretti diga todo lo que ha padecido? Quizás tenga que alejarse de la administración. ¿Qué puede suceder? Mire, el tema es que lo de Gorretti sirve para mostrar cómo está el pueblo venezolano. Si un embajador que tiene inmunidades, privilegios y preferencias como diplomático pasa lo que dice que ha pasado el personero y el personal de la Embajada Argentina en Caracas, imagínese cómo está el pueblo. Yo creo que esa declaración, esas comunicaciones de tuit tienen que ser entendidas por la opinión pública internacional como una señal de lo que es la consecuencia del oprobio y la miseria en que han convertido a Venezuela los socialistas del siglo XXI. Venezuela hace 20 años, hace 23 años era el país más rico de América Latina y han terminado con él por ponerlo al servicio de un sistema de crimen organizado transnacional que dirigido por Cuba y con la alta tradición de Hugo Chávez y después de la gente de este régimen, ha puesto a Venezuela y a los venezolanos en la situación en que están. Y otra prueba son los casi 7 millones de venezolanos que han tenido que salir al exilio en condiciones extremadamente penosas, y eso se llama crisis humanitaria. O sea, más allá del incidente diplomático de un embajador que termina su misión y que se va tirando la puerta pero diciendo la verdad, esta es la prueba de la crisis humanitaria y del resultado que producen estos regímenes castrochavistas que deberían servirle de ejemplo a países que todavía se defienden del ataque castrochavista como son el Perú, Chile, Colombia y otros países que están bajo esa presión. Sí, ahora, don Carlos, ha trascendido ya la primera lista de invitados para la toma de posesión de Gustavo Petro. Sabemos que hay mucha incertidumbre en relación al cambio de vientos políticos en ese país. Más allá de ello, existe una develación que quizás pueda representar alivio o nos deja en expectativa, y es que Nicolás Maduro no está invitado. No hay una representación ni siquiera de Miraflores allí. Es decir, que pudiésemos inferir que el presidente electo Gustavo Petro ha reflexionado, ha decidido no vincularse directamente en estos momentos con Nicolás Maduro, o tenemos que esperar una segunda lista. Mire, cuando el castrochavismo llega a la presidencia, y vamos a mirar la historia de este siglo, porque lamentablemente el siglo XXI en las Américas, en América Latina, es el siglo de irrupción del castrochavismo por el proyecto que, bajo iniciativa de Hugo Chávez, empieza el año 1999, cuando Chávez salva a la dictadura de Cuba que estaba agonizante, le da petróleo, le da dinero venezolano y después termina por entregarle Venezuela. Y en el curso de ese proceso histórico viene la muy oportuna muerte de Chávez, porque mientras Chávez vivía, él era el jefe de lo que en ese momento se llamaba el proyecto ALBA, el populismo bolivariano, el socialismo del siglo XXI, que hoy se llama castrochavismo por los nombres de Castro y Chávez y porque ese grupo está liderado por Cuba. Porque si viviera Chávez seguramente sería el Chávez castrismo, él era el jefe mientras vivía y su muerte marcó el control absoluto de parte de Cuba. En ese escenario, el hecho de que cuando toman el poder pueden hacer dos cosas: o destrozan la institucionalidad democrática y toman el poder para siempre, cambiando toda la normativa democrática, como han hecho en Venezuela, como han hecho en Bolivia, como han hecho por más de 10 años en el Ecuador de Correa y como han hecho en Nicaragua, en cuyo caso instituyen dictaduras del socialismo del siglo XXI, castrochavismo. Pero pasa también que cuando llegan a la presidencia con operadores suyos del castrochavismo,
la fuerza institucional de la democracia de los países es mucho más fuerte que la intención de quebrarlos. Y se producen resultados como los que hemos visto, por ejemplo, en el Brasil, donde han estado los castrochavistas Lula y Rousseff en el gobierno y han salido de él con un impeachment, Rousseff, por el escándalo de corrupción del Lava Jato, y la institucionalidad democrática ha sido más fuerte. Lo hemos visto en el Paraguay, donde han tenido el castrochavista obispo presidente del Paraguay, y eso ha cambiado y está en un sistema democrático aceptable. Lo hemos visto en el Uruguay, ha pasado por ahí Pepe Mujica, del socialismo del siglo XXI, y ahora hay otro gobierno. Lo hemos visto en la Argentina, que después de Kirchner ha venido Macri, que ha hecho un mal gobierno, y ahora ha vuelto Fernández Kirchner, pero en menos de 2 años va a haber una elección y ciertamente van a perder el poder porque el sistema democrático es más sólido. Entonces, en esas dos vías, lo que está pasando es que Colombia está demostrando desde muy temprano que tiene una fuerza institucional que no le va a permitir a Petro hacer lo que ha pasado en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua o en el Ecuador de Correa, y que más bien va a tener el gobierno por 4 años y va a tener que devolverlo, como cuando tomó la alcaldía de Bogotá y la tuvo que devolver, o sea, en el marco de la democracia. Y parece que el propio Petro, que entiende de política, estaría escogiendo ese camino, que es el camino del respeto institucional. Hará sus averías, abrirá relaciones con Venezuela, después invitará a Maduro o se juntará con él, le dará todo lo que pueda a Cuba. Es posible que hasta sea un gobierno paradictatorial como los que hay hoy día en Argentina y México, pero no creo que tenga posibilidad de quebrar Sí, la institucionalidad democrática colombiana, y en ese sentido, sí. con mejor o peor resultado, vamos a ver un cambio de gobierno en Colombia después de 4 años. Muchísimas gracias, don Carlos. Gracias por su participación en el día de hoy para develar tantas inquietudes que existen en materia internacional mirando hacia el hemisferio. Un gran abrazo a la Con distancia. Hasta mucho la próxima. gusto, don José, encantado. Gracias por la Hasta la próxima, oportunidad. seguro.